día de hoy una palabra que está en el libro de Esdras, capítulo 10, el verso 4. Y créeme que cuando estaba por compartir esta palabra, siempre pensé que iba a ser allá en el templo de ustedes. Jamás pensé que hubiese sido por este medio, pero igual sé que será de bendición en el nombre de Jesucristo para tu vida. La palabra del Señor dice: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Señor Padre, gracias te damos en el día de hoy por esta palabra. Te pedimos, Señor, que puedas tocar el corazón nuestro, que puedas tallar, oh Dios, nuestras vidas en el destino de acuerdo al propósito que tú tienes para nuestras vidas en este tiempo maravilloso, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos a ti. Amén y amén. Yo quiero titular esta palabra en el día de hoy 10.2. 10.2. ¿Por qué yo titulo esto? Porque desde el año 2012 se ha estado hablando acerca de liderazgo y de 2.0, y esto se le ha aplicado a muchísimas empresas, se le ha aplicado se han escrito libros y se han hecho muchísimas cosas con respecto a esto. Pero yo quiero en el día de hoy, aleluya, 10.2. El líder es 10.2, o sencillamente, mejor dicho, no líderes, sino un pueblo 10.2, aleluya. Un pueblo de Dios que sabe avanzar frente a las circunstancias que se nos pueda presentar en la vida. Una de las cosas que estamos en este tiempo viviendo, que a mí particularmente me ha explotado la cabeza, es algo que el Señor me llevó a escribir frente a una situación de un pastor italiano. Voy a leerte lo que básicamente escribí. Dice: estamos limitados, no imposibilitados. No es esperar cuando esto pase, sino que pase lo que estamos esperando. Después de este recogimiento espiritual en el cual nosotros estamos, considero que ha sido una pausa espiritual en la cual el Espíritu Santo de Dios ha aprovechado a sus hijos meternos. Incluso un pastor me preguntó con mucho temor y me dijo: Manny, no te causa temor, no te causa inquietud por aquellos que no vuelvan a la iglesia. Y yo le dije: mira, los únicos que van a volver a la congregación es la iglesia. Los demás no van a volver. Tendremos que ir a reevangelizar a esas personas. Después de este recogimiento espiritual que está provocando el rompimiento de lo ordinario a lo extraordinario, el impulso será maximizado. El impulso de la iglesia, el impulso tuyo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jamás volveremos a ser los mismos. Iremos por más y compartiremos el amor eterno de Jesucristo hasta el último respirar de nuestra vida. Eso lo interconecto a un testimonio que dio un médico en una ciudad italiana, que dice que tenía 200 pacientes más uno. Y aquel más uno era un pastor que había llegado con el COVID-19 al hospital, y básicamente en el piso donde él estaba atendiendo, este caballero, este pastor llegó mal, llegó padeciendo la enfermedad, y ya todos sabemos lo que ha lamentablemente sucedido en el país de Italia. Y él dice que hasta ese momento que él tuvo ese encuentro con este pastor, hasta ese momento él fue una persona atea, que no gnóstica, que no secularista, que no creía en Dios, que no tenía una relación de fe. Pero dice que le explotó la cabeza que todos los días, mientras aquel pastor estuvo internado, iba cama por cama, mientras ya no había nada que hacer, y sencillamente oraba con aquellas personas y les hacía una oración, y ellos partían a la eternidad. Aquel pastor obviamente murió también infectado con la COVID-19. Y una de las cosas que a mí particularmente me ha enfocado es que en el marco de lo que hemos leído en el día de hoy, el marco de Esdras 10.4, es que nosotros leemos un texto, pero nos tenemos que posicionar en el contexto.
Y el contexto de esto es que cuando Esdras está viendo todo lo que está sucediendo, un muro derribado, un templo destruido, destrozado, los valores del pueblo estaban sencillamente por las bordas, los habían metido dentro de un armario y se habían olvidado de las leyes del Señor. Se habían olvidado de que ellos tenían un pacto con Dios y Dios con ellos. Se habían olvidado que eran el pueblo de Dios. Se habían olvidado que Dios les había dicho de qué es lo que estamos sucediendo. Y esto también nos posiciona en algo que leí también acerca de algo que escribió C.S. Lewis, un teólogo inglés, acerca de lo que estamos viviendo 70 años atrás. La iglesia se había en el siglo XXI posicionado dentro de un marco de ociosidad, no, mis queridos, de confort, porque el confort te permite, que Dios te da, operar con una facilidad y con un avance extraordinario, pero el peligro del confort es convertirlo en un ocio. Entonces la iglesia, lamentablemente, la iglesia de Dios, y yo no voy a decir que algunas personas e instituciones no estaban haciendo una labor, pero iglesias que tienen un impulso, iglesias que tienen una encomienda divina, quizás se habían dedicado a ponderar, a predicar o algo que no estaba en la centralidad de Dios. Y de allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces, creyendo que haciendo lo bueno, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces nos posicionamos en el día de hoy como un pueblo 10.2. ¿A qué me refiero esto? A Esdras, capítulo 10, verso 2. Que la Biblia dice, mis queridos hermanos, desde el verso 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud, aleluya, de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Fíjense, este es el pueblo que realmente necesitamos nosotros en este tiempo. Un pueblo que se para y comienza a reaccionar no solamente al contexto, sino a la esencia de lo que está ocurriendo. El pueblo se había apartado, se había asociado, había contraído compromiso con cuestiones no, aleluya, celestiales ni del reino. Y es necesario que en medio de este recogimiento nosotros podamos de alguna forma y manera comenzar a reenfocar la cultura del reino que gobierna en nuestra vida y el carácter del reino, aleluya, que se tiene que establecer en nosotros. En otras palabras, nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación, porque como somos pueblo de Dios, hay una cultura de ese pueblo que se establece. No es lo mismo la cultura del reino que el carácter del reino. En la cultura del reino es lo que nosotros hacemos, no desde una perspectiva obligación ni religión, sino desde una perspectiva, mis queridos, estilo de vida. Es decir, que nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación y las compartimos no porque sea una obligación, sino porque eso se convirtió en nosotros una cultura del reino, aleluya, al igual que ir a una iglesia, al igual que nosotros cumplir con nuestros compromisos espirituales, o sencillamente, mis queridos hermanos, con esa dinámica de orar o de cantar. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Porque esa cultura se nos ha sembrado. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy por hoy tenemos que recuperar esa cultura del reino. Somos buenos mayordomos porque es cultura del reino. Y cuando yo le ajusto o le añado a esa cultura de buen mayordomo la fidelidad de ser fiel, buen mayordomo, le estoy metiendo dentro de la cultura un carácter que lo establece, aleluya, el Espíritu Santo de Dios. Es el sistema de gobierno que Dios tiene
para este tiempo, para que la comunidad del reino, que es tú y yo, la iglesia de Jesucristo, podamos cumplir con lo que Dios, aleluya, nos ha dado, encomendado, y sencillamente nos hace vivir. El que no comparte esto es porque no lo vive, no lo siente, no lo expresa, sencillamente porque no es parte, aleluya, él de esto. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el evangelio parte de nosotros, se convierte en una tarea titánica. Pero cuando nosotros nos convertimos en parte del evangelio, es un estilo de vida, aleluya, que la iglesia tendrá que reaccionar, aleluya, de una forma bien espectacular. Fíjense las características de este pueblo 10.2. El pueblo se acerca a un líder que está experimentando el quebranto, que sabe reconocer. ¿Sabes por qué? Porque en esta nueva dimensión, aleluya, en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual Dios nos está posicionando, y ya te voy a hablar de esto, que es necesario, sencillamente el intercesor, el sacerdote se convierte en un intercesor con la finalidad de clamar a un Dios, no por los pecados de aquellos, sino por los pecados nuestros, aleluya. Oh, qué interesante que nos incluimos, no nos excluimos de responsabilidades, aleluya. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos entonces que el pueblo, en segundo lugar, tendrá que aprender en esta época, o retomar en esta época, aleluya, quebrantarse. Necesitamos experimentar el quebranto, aleluya, como, aleluya, lo está diciendo este texto de la palabra. Necesitamos quebrantar. Hay gente que está en una relación rígida con Dios y no una relación donde puede experimentar quebrantos, donde sabe que Dios lo puede tocar, aleluya, y le puede sencillamente esculpir sobre su temperamento un carácter de reino, una cosmovisión celestial y divina, con la finalidad de avanzar y con la finalidad, aleluya, de cumplir la obra del ministerio. Entonces Dios nos está diciendo: yo los voy a posicionar en lugares jamás pensados, en esferas jamás imaginadas por ustedes. Yo haré conexiones en esos lugares, porque voy a posicionar, aleluya, a mi pueblo, aleluya. Eso se llama nivel. La iglesia en este momento está en un nivel nuevo, y por eso es la resistencia, el antagonismo del enemigo, que no quiere que la iglesia se abra realmente como se tiene que abrir. Que hay un complot, sí lo hay. Olvídese de los nombres del complot. Eso viene directamente de Satanás contra la iglesia. Pero los evangélicos cabezones andan detrás de un nombre, detrás de un detalle, de un chip, de una vacuna, cuando Dios dice en el capítulo 1, verso 4 del libro, aleluya, de Hechos: no les toca a vosotros saber los detalles, pero lo que sí les toca a vosotros es entrar por las puertas que yo voy a abrir. Y el Dios, aleluya, de Hechos, el Dios de Isaías 22:22, el Dios de Primera de Corintios 16:9, es el Dios que hoy sigue abriendo puertas, que le va a abrir puerta a Amelia, que le va a abrir puerta, aleluya, a la iglesia puertorriqueña, que le va a abrir, aleluya, las puertas a toda iglesia que entienda que Dios le puso en un nivel y lo posicionó. ¿Cuál es el nivel? El nivel se llama sobrenatural, aleluya. No es un nivel racional, no es un nivel donde el liderazgo, que es una estrategia, sustituye la espiritualidad, que es una esencia. ¿Alguien escuchó lo que dije? Que el liderazgo se quiso imponer como, mis queridos hermanos, enseñanza, como la esencia fundamental y motora de una iglesia para crecer, para, aleluya, fortalecer y para multiplicarse. Y no es esa, es la espiritualidad que atrae, aleluya, al liderazgo y lo empodera con la finalidad, aleluya, de permitirle una avanzada poderosa. Dios sea bendecido.
bendecido. Y te lo digo yo, que soy un especialista en liderazgo en los últimos 10 años y trabajo para 2 reputadas organizaciones mundiales. Y lo que estamos hablando es que la espiritualidad es la base, no es la estrategia. Aleluya. La estrategia es el liderazgo. Entonces es necesario que usted entienda que Dios puso a la iglesia en un nivel. ¿En cuál nivel? Donde tenemos la accesibilidad ahora de que cualquiera de nosotros pueda tener oidores o sencillamente personas que le escuchen. Pero óyeme, esas características de ese pueblo tiene que ser 10.2. Un pueblo que sabe acercarse, un pueblo que sabe quebrantarse, que sabe arrepentirse, que sabe reivindicarse y que sabe comprometerse. Aleluya. Y en segundo lugar, ya dijimos que la dimensión, el nivel te posiciona. La iglesia está posicionada. En cualquier momento hay una luz verde de parte del Dios, del Señor, de los cielos. Aleluya. Y la iglesia va a arrancar, va a correr, aleluya, con paciencia la carrera. Y yo quiero decirte que usted tiene que sencillamente posicionarse para salir a correr. Y en segundo lugar, aleluya, la iglesia entró en una dimensión. El nivel y la dimensión no es lo mismo. La dimensión es cómo te mueves en ese nivel. O sea, comienzas a caminar por puertas grandes como antes caminaste por puertas pequeñas. Lo que tienes que aprender, lo que tenemos que aprender es cómo Dios quiere que nosotros nos movamos y modelemos su presencia en medio de eso. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama alinearse. Usted partió, se plantó en un punto y usted se alineó. Se llama promesa con hechos, palabra con acción, aleluya, oración con la fe en acción, aleluya. Entonces es necesario que hoy el nivel te posiciona y la dimensión te alinea, y eso es algo que Dios está estableciendo hoy más que nunca. Mis queridos hermanos, Ageo es un libro que está super duper, aleluya, para nosotros aplicarlo a todo este tipo de cosas. Necesitamos, mis queridos hermanos, entender que los giros de Dios son cosas que no lo podemos entender racionalmente, pero sí los podemos discernir en el Espíritu. Me inquieta mucho que hoy la gente está detrás de las señales. Cuando el Señor dio el Sermón del Monte en el capítulo 24 del libro de Mateo, Él comenzó a explicar en 2 fases 2 cosas: señales y profecías. La señal es lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo en el mundo físico. Pero eso no es donde nos tenemos que centrar. Sencillamente, las señales, para mí, el significado es el cumplimiento de la acción profética que el Mesías dejó, mis queridos hermanos, para que nosotros comencemos a caminar. Una profecía es que este evangelio se cumplirá, aleluya, se predicará en todo el mundo antes de la venida. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Sabes por qué? Porque todos los 4 ministerios estaban funcionando, venían funcionando. Incluso hay algunos que exageran en el planteamiento del ministerio apostólico, pero no es un ichus en el día de hoy para entrar en él. Pero se dio cuenta que la evangelización o el ministerio evangelístico, que es la identidad propia, el carácter de una iglesia, se fue perdiendo, y por eso la iglesia perdió también, aleluya, su identidad frente a la misión redentora y salvadora de nuestro Mesías. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo: cumple la obra de evangelista, aunque usted no lo sea, hay una cultura de responsabilidad sobre usted y sobre mi vida. Hay una palabra que posa y una promesa que pesa en nosotros, que este evangelio será predicado en todo el mundo. Y hay otra señal también, y esta señal, aleluya, será en los últimos tiempos.
tiempo que el Espíritu de Dios se moverá sobre la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que viene, mis queridos hermanos? Lo que viene es que una iglesia va a caminar sobrenaturalmente, aleluya. Una iglesia, mis queridos hermanos, que se va a expandir y Dios, aleluya. Fíjese, Dios, en este momento es una locura pensar enviar a un misionero, levantar una iglesia, sembrar una iglesia. Eso es lo que Satanás nos quiere hacer creer. Cada vez que Dios iba a hacer algo, le preguntaba a sus ministros: ¿qué tienes en tu mano? Y ellos decían: esto es lo que tenemos, esto es lo poco que tenemos. ¿Sabes una cosa? Con lo mucho, lo poco que tú tienes, yo no hago ministerio, yo lo hago con mi, aleluya, soberanía, con mi poder. Y yo quiero decirte que aunque tú no mires nada en la olla, en la nevera, en el refrigerador, en la cocina, en la cuenta bancaria tuya, Dios igual va a hacer obra contigo, porque tú estás en la agenda del Dios Todopoderoso. Habrá alguien que diga amén en el día de hoy. Mi alma alaba y bendice el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está rompiendo paradigmas, mis queridos hermanos. Por eso dice: primero levántate. Esta acción de levantarse es necesario. Fíjese cómo el pueblo, un pueblo 10.2 le dice a su líder: levántate, es tiempo que te levantes. Necesitamos un pueblo que nos diga a nosotros: levántate, siervo, que ahora es cuando Dios va a hacer. Te necesitamos de pie. ¿Sabes por qué? Porque las batallas, mis queridos hermanos, se enfrentan de pie en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Levantarse es una ministración a la actitud, que es lo más importante que tenemos que tener en este tiempo. En segundo lugar, le dice: esta es obligación tuya, es conectarse al propósito, el compromiso, porque no hay plan B, aleluya. Hay un solo plan diseñado y destinado por Dios. En tercer lugar, ellos dicen: y nosotros estaremos contigo. Hay respaldo de Dios, aleluya. Cuando Dios levanta a un hombre, cuando Dios levanta, aleluya, a un receptor de una visión, de una misión, Dios levantará también a esos que le van a respaldar. Vas a recibir respaldo en lo espiritual, en lo emocional, y aún me atrevo a decir, vas a recibir abundancia en lo económico. Dios te va a permitir adaptabilidad en medio de la crisis. ¿Qué significa eso? Sencillamente te lo explico de esta forma. No me quiero imaginar a un millennial, aleluya, en los zapatos de un baby boomer. Oiga, léase los años, las décadas de los baby boomers. Pasaron por la guerra, la revolución tranquila, la depresión, por los cambios, por la modernidad, la posmodernidad, y ahora pasan por esto. Y a todas esas han sabido, aleluya, han tenido adaptabilidad, han sabido contextualizarse, han sabido caminar. No me quiero imaginar a un millennial sin internet. ¿Sabes una cosa? Porque si hay algo que reconocer de la generación de los baby boomers y sentarnos con ellos, es el carácter que han desarrollado. Y nosotros nos tenemos que sentar con hombres y mujeres de Dios que tienen un carácter, aleluya, trabajado, para hacernos avanzar, para hacernos, aleluya, nosotros llegar a la meta en el nombre del Señor. Y finalmente, mis queridos hermanos, dicen ellos: esfuérzate y pon mano a la obra. La vocación jamás será sustituida, como tampoco la armonía de los hijos de Dios. Yo quiero decirte en el día de hoy que es necesario que en el trayecto en el cual nos encontramos, tú sepas posicionarte, aleluya, y alinearte en la dimensión que Dios nos ha colocado. La iglesia del Señor jamás será la misma. No pienses que lo que va a suceder de ahora en adelante depende de una vacuna o sencillamente de una legislación. Lo que nos confiere a nosotros es que la fe va a emerger.
y trascender en medio de la crisis. Dios abrirá puertas. Dios levantará, aleluya, nuestros brazos. ¿Tenemos miedo? Sí tenemos. Pero más grande es nuestro Dios que el miedo. Así que en el nombre del Señor yo te digo en el día de hoy, y te trato como pueblo y a ti como sacerdote, levántate, porque es tu obligación. Y el verbo levantarse aquí está en pronominal. La acción recae sobre el que tiene que ejecutar levantarse, que es precisamente tú. ¿Y cómo te levantas? Aleluya. Yo conozco a uno llamado Bartimeo que se levantó y no veía. Oh, las circunstancias no nos impiden, porque el cristiano es del tamaño, aleluya, de cualquier circunstancia que se le pueda presentar en la vida. Déjame orar por tu vida. Y si tú fuiste uno de los que invirtió demasiado tiempo en Netflix, aleluya, en medio de esta pandemia para no, aleluya, alinearte y posicionarte, estás a tiempo en el día de hoy para que le digas al Señor: aquí estoy, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén.